En este capítulo vamos a dar una introducción a la evaluación del electrocardiograma en el paciente con síndrome coronario. Y para ello vamos a buscar tres cosas principales en todas las derivadas: las ondas Q patológicas, los cambios en el segmento ST y las inversiones de la onda T. La onda Q, que es la primera que vamos a buscar, es la primera deflexión negativa del complejo QRS. Esta representa el tejido infartado, es decir, el tejido muerto del corazón. Sin embargo, a diferencia de lo que se conocía antes de que estas se formaban ya evolucionado el infarto, hoy en día se sabe que se pueden desarrollar en las primeras 2 a 3 horas del inicio del evento. Para que estas sean significativas deben medir 40 milisegundos o más, es decir, más de un cuadro pequeño del papel del electrocardiograma. Lo siguiente que vamos a buscar son los cambios en el segmento ST. Es importante buscarlos dado que un nivel de este por arriba de la línea de base, es decir, un supradesnivel, representa un patrón de daño, y un nivel de este por abajo de la línea de base, es decir, un infradesnivel, representa isquemia o infarto, y si no se tratan tienen una alta mortalidad. El supradesnivel del segmento ST puede tener varios patrones, como vemos en los ejemplos aquí presentados. Es importante reconocerlos y memorizarlos. Y los cambios de la onda T pueden ser porque esta sea una onda T más alta de lo normal, es decir, ondas T hiperagudas, o por una inversión de esta. Note que un cambio sutil en su morfología también puede representar un hallazgo importante en este paciente con clínica de síndrome coronario agudo. Si la onda T empieza a presentar más rectitud en su ascenso, como lo vemos en el ejemplo de la derecha, debemos de sospechar isquemia. Entremos en la anatomía del corazón. Desde el punto de vista funcional, el corazón es una bomba derecha y una izquierda, cada una de las cuales está formada por una aurícula y un ventrículo. Las primeras funcionan como bombas de preparación, mientras que los ventrículos funcionan como cámaras de bombeo. El ventrículo izquierdo recibe la sangre venosa oxigenada proveniente del pulmón y la bombea a la circulación sistémica, mientras que el ventrículo derecho recibe la sangre venosa desoxigenada proveniente de la circulación sistémica y la impele hacia los pulmones. Cada bomba izquierda y derecha cuenta con flujos unidireccionales en condiciones normales. El corazón está formado por células de músculo estriado especializado en un esqueleto de tejido conectivo. Este músculo puede dividirse en auricular, ventricular, células conductoras y un marcapasos especializado. Los discos intercalados funcionan como uniones de baja resistencia, en serie, que permiten la diseminación ordenada y rápida de cada cámara. La presencia del nodo auriculoventricular como única conexión directa entre los atrios y los ventrículos permite el retraso normal de la conducción entre estos. El flujo sanguíneo se da desde los vasos epicárdicos a los vasos endocárdicos. Una vez irrigado el miocardio, la sangre retoma a la aurícula derecha a través del seno coronario y las venas cardíacas anteriores, y a través de las venas de Tebecio regresa una pequeña cantidad de sangre directamente a las cámaras cardíacas. La aurícula derecha es irrigada por la arteria coronaria derecha, así como la mayor parte del ventrículo derecho y la pared inferior del ventrículo izquierdo. En el 85% de la población, la circulación es de dominancia derecha, debido a que la arteria coronaria derecha da origen a la arteria descendente posterior, la cual irriga la pared inferior del ventrículo izquierdo, y la parte posterior superior del tabique interventricular. En el 15% de las personas, la arteria descendente posterior se origina de la arteria circunfleja, rama de la arteria coronaria izquierda, en cuyo caso la circulación es de dominancia izquierda. La arteria coronaria izquierda se bifurca y da origen a las arterias descendente anterior y a la arteria circunfleja. La arteria descendente anterior irriga la pared anterior del ventrículo izquierdo y el tabique, mientras que la arteria circunfleja irriga la pared lateral. Por lo tanto, la arteria coronaria izquierda irriga la mayor parte del tabique interventricular, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. En las personas con circulación dominante izquierda, la arteria circunfleja rodea la hendidura atrioventricular y al descender da origen a la arteria descendente posterior, que irriga también la mayor parte del tabique en su porción posterior y la parte inferior del ventrículo. El riego sanguíneo del nodo sinusal proviene de la arteria coronaria derecha, en el 60% de las personas, o de la arteria descendente anterior en el 40% de ellas, mientras que el nodo atrioventricular se encuentra irrigado en la mayor parte de las personas por la arteria coronaria derecha, aunque en un 10 a 15% de la población se encuentra irrigado por la arteria circunfleja.
El haz de His, por su parte, cuenta con doble irrigación por parte de la arteria descendente posterior y de la descendente anterior. Asimismo, el músculo papilar anterior de la válvula mitral cuenta con suministro arterial doble desde las ramas diagonales de la arteria descendente anterior y las ramas marginales de la arteria circunfleja. Sin embargo, el músculo papilar posterior de la válvula mitral recibe suministro sanguíneo únicamente por la arteria descendente posterior, haciéndolo más vulnerable a la isquemia. Es importante reconocer la anatomía para saber en el electrocardiograma en dónde se encuentra la lesión. Como vemos en el ejemplo presentado, podremos observar que la arteria ascendente anterior irriga de V1 a V4. La arteria circunfleja irriga V5, V6, D1 y a VL. Y la arteria coronaria derecha va a irrigar D2, D3 y a VF. En este electrocardiograma podremos observar cómo el supranivel del segmento ST se encuentra en D2, D3 y AVF, territorio irrigado por la arteria coronaria derecha y que corresponde a la cara diafragmática del corazón. Es normal que presente como cambio recíproco un infranivel del segmento ST en AVL. En este ejemplo podremos observar que el supranivel del segmento ST se encuentra en V1 a V3, por lo que representaría la cara anteroseptal. Recordemos que esta cara está irrigada por la arteria ascendente anterior. Es normal que encontremos infranivel del segmento ST en la cara inferior como cambio recíproco. En este ejemplo podremos encontrar una elevación del segmento ST en V1 a V6, D1 y AVL, por lo que estaría comprometida la cara anterior, la cara septal, la cara lateral, alta y baja, por lo que llamaremos a este infarto anterior extenso. En este electrocardiograma podemos encontrar que no presenta ondas Q, no cambios en el segmento ST y no tiene cambios en la onda T. Si el paciente tiene clínica de síndrome coronario agudo, ese electrocardiograma no debe ser considerado como normal, sino que este debe ser llamado un electrocardiograma no diagnóstico, porque es importante saber que los pacientes también se infartan con electrocardiogramas mal llamados normales. Y con esto quiero recalcar que siempre lo más importante es la historia clínica y el examen físico. Ya vemos el síndrome coronario agudo de cara anterior, septal, lateral e inferior. Veamos cómo identificar el infarto de ventrículo derecho. Es importante buscarlo en todo paciente con infarto de cara inferior y para ello vamos a buscar un infranivel del segmento ST en V2 con una elevación del segmento ST en V1 o un infranivel del segmento ST en V2 más un segmento ST isoeléctrico en V1 y V3. Otro de los hallazgos que nos sugiere infarto de ventrículo derecho es encontrar una elevación del segmento ST mayor en D3 que en D2. Y por último, realizar las derivadas derechas, que éstas se colocan en la misma posición de las derivadas del electrocardiograma estándar, solo que del lado derecho, y la más importante va a ser V4R. Veamos algunos ejemplos. En este electrocardiograma podemos encontrar una elevación del segmento ST en D2, D3 y AVF. Además encontramos infranivel del segmento ST en AVL como cambio recíproco. Es decir, tenemos un síndrome coronario con elevación del segmento ST en cara inferior. Como dije antes, en estos pacientes hay que buscar siempre si existe un infarto de ventrículo derecho, dado que la cara inferior y el ventrículo derecho están irrigados ambos por la arteria coronaria derecha. Entonces buscamos V2 y vemos un infranivel de este asociado a un segmento ST isoeléctrico en V1 y V3, por lo que podríamos decir que este paciente tiene una extensión del infarto de cara inferior a ventrículo derecho. Realizamos las derivadas derechas para corroborarlo y encontramos que V4R presenta una elevación del segmento ST, por lo que confirmamos la sospecha diagnóstica. Entonces, para recordar, el infarto de ventrículo derecho se sospecha cuando existe un infranivel del segmento ST en V2 y esto está asociado a una elevación del segmento ST en V1 o bien un infranivel del segmento ST en V2 más un segmento ST en V1 y V3 isoeléctrico. También podemos sospecharlo en aquellos electrocardiogramas en los que la elevación del segmento ST es mayor en D3 que en D2. Y para confirmarlo realizamos las derivadas derechas y en ellas nos fijamos especialmente en V4R. ¿Qué pasa con esos pacientes que tienen clínica de síndrome coronario y presentan un bloqueo de rama izquierdo? Antes se ha dicho que todo paciente con bloqueo de rama izquierdo de no debería ser considerado como un síndrome coronario con elevación del ST y ser tratado como tal.
Empecemos a repasar los criterios para el bloqueo de rama izquierda. Dentro de estos tenemos una duración del complejo QRS mayor a 120 milisegundos, que quiere decir un complejo QRS ancho, una onda R mellada en D1, AVL, V5 y V6, tal como lo vemos en el ejemplo de abajo a la derecha, una onda R pequeña o ausente en las derivadas derechas, es decir, V1 y V2, ausencia de la onda Q en D1, V5 y V6, y una deflexión intrinsecoide en V5 y V6 mayor a 60 milisegundos. Recuerden que la deflexión intrinsecoide se mide desde el inicio de la Q hasta el nadir de la R. En este electrocardiograma podemos observar un bloqueo de rama izquierda. Ya en el 2013, la Asociación Americana del Corazón deja de decir que el bloqueo de rama izquierda de nuevo debe ser tratado como un síndrome coronario con elevación del ST. Y para ello se utilizan los criterios de Esgarbosa. Esos criterios están diseñados para que usted pueda encontrar cuando un bloqueo de rama izquierda está en presencia de un síndrome coronario agudo con elevación del ST. Estos son tres: el A, el B y el C. El A y el B son muy específicos y el C cuenta con una muy baja especificidad. El primero que vamos a ver es el A, una elevación del segmento ST concordante mayor a 1 milímetro en cualquier derivada. En el bloqueo de rama izquierda, si observamos con detenimiento, cuando el complejo QRS es positivo, usualmente presenta un infranivel del segmento ST. Y cuando el QRS es negativo, el segmento ST presenta un supranivel. Esto es lo normal para el bloqueo de rama izquierda. Pero cuando el complejo QRS es positivo y el segmento ST presenta un supranivel, ambos se dirigen hacia el mismo lado. Y es por eso que cumple con el criterio A de Esgarbosa. El criterio B de Esgarbosa dice que si el electrocardiograma presenta un infradesnivel del segmento ST mayor a 1 milímetro en V1, V2 o V3, entonces este debe ser considerado como un síndrome coronario con elevación del ST. Lo normal en el bloqueo de rama izquierda es que en V1 o V3 el QRS sea negativo y este presente un supradesnivel del segmento ST. Y el último criterio, y el menos específico, es aquel que dice que una elevación del segmento ST discordante mayor a 5 milímetros, es decir, en aquellos pacientes con complejos QRS negativos en donde el segmento ST presenta un supradesnivel, si este supradesnivel es mayor a 5 milímetros, debe de sospecharse un síndrome coronario con elevación del ST. Aquí tenemos el ejemplo de los tres patrones que debemos buscar en el bloqueo de rama izquierda de las de His. Y es importante destacar que solo es necesario encontrar ese patrón en una derivada para poder sospechar un síndrome coronario con elevación del ST. En este electrocardiograma podemos observar que presenta un QRS ancho, es decir, mayor a 120 milisegundos, una onda R mellada en V6, una onda S ancha en V1, por lo que el paciente presenta un bloqueo de rama izquierdo. Ahora vamos a buscar los criterios de Esgarbosa. El criterio A dice que busquemos en aquellos pacientes con un complejo QRS positivo si tienen también un segmento ST con supradesnivel. Como podemos observar en todos los complejos QRS que son positivos, no existe ningún supradesnivel. Buscamos el criterio B. Este dice que busquemos infranivel del segmento ST en V1, V2 y V3. Si observamos bien este electrocardiograma, podremos encontrar un infranivel del segmento ST en V3, por lo que este paciente debe ser tratado como un síndrome coronario con elevación del ST. Este artículo del 2012, que salió en el Journal of American College of Cardiology, publicado por Ian Nealon, plantea un algoritmo para el manejo de estos pacientes con bloqueo de rama izquierdo. Este artículo del 2012 de Ian Nealon y Knotts plantea un algoritmo para el manejo de estos pacientes con bloqueo de rama izquierdo. En este se plantea que si el paciente presenta clínica de síndrome coronario agudo con un bloqueo de rama izquierdo, ya sea nuevo o viejo, verifique si el paciente está hemodinámicamente inestable. Si está hemodinámicamente inestable, llévelo a reperfusión de emergencias. Si no, verifique si el paciente está con insuficiencia cardíaca aguda. Si el paciente está con insuficiencia cardíaca aguda congestiva, se lleva a reperfusión de emergencias. Si el paciente no está ni hemodinámicamente inestable ni con insuficiencia cardíaca aguda congestiva, verifique los criterios de Esgarbosa. Si tiene criterios de Esgarbosa, es un equivalente al síndrome coronario con elevación del ST y llévelo a reperfusión de emergencias. Si no tiene criterios de Esgarbosa, hágale un ultrasonido y o unos biomarcadores, y ahí lo podrá clasificar. Este otro artículo de Quantum Kai y Meta
También plantea un algoritmo para proceder con estos pacientes con clínica de síndrome coronario agudo en presencia de un bloqueo de rama izquierda. En este dice que igual, si usted sospecha que el paciente tiene un síndrome coronario agudo y el paciente tiene un bloqueo de rama izquierda, verifique si está hemodinámicamente inestable o si tiene una insuficiencia cardíaca congestiva. Si su respuesta es sí, llévelo a reperfusión de emergencias. Si su respuesta es no, verifique los criterios de esgarbosa. Si tiene más de 3 puntos, llévelo a reperfusión de emergencias. Si no, pues plantean un nuevo algoritmo que dice que busque la distancia del ST entre la S y si esta es menor a menos 0.25, llévelo a reperfusión de emergencias. Si no, realice electrocardiogramas seriados, biomarcadores y ultrasonido. Esta nueva propuesta que ellos plantean es dividir la distancia en milímetros del ST entre la S, como lo vemos a continuación. Si esta es menor a 0.25, es un criterio positivo. ¿Y qué pasa en aquellos pacientes con bloqueo de rama derecho y clínica de un síndrome coronario? Bueno, básicamente el bloqueo de rama derecha no debería tener un suprannivel del segmento ST, por lo que si lo presenta, este debe ser considerado como un síndrome coronario con elevación del ST. Para recordar, los criterios del bloqueo de rama derecha son una duración del QRS mayor a 120 milisegundos, es decir, un QRS ancho, un patrón de RSR', RSR mayúscula prima o RS mayúscula R mayúscula prima en V1 y V2, una onda S mayor a 40 milisegundos en D1 y V6 y una flexión intrinsecoide normal en V5 y V6 pero mayor a 50 milisegundos en V1. Aquí tenemos un electrocardiograma de un bloqueo de rama derecho. El bloqueo de rama derecho no debería tener una elevación del segmento ST, por lo que si le encontramos en presencia de clínica sugestiva de un síndrome coronario, es muy probable que estemos ante un infarto. Sin embargo, recordar siempre los diagnósticos diferenciales para elevación del segmento ST. Y por último, el infarto de cara posterior. 4 al 5% de los infartos son posteriores aislados, por lo que siempre es importante buscarlo. Para ello vamos a ver la siguiente diapositiva. Usualmente lo que vamos a ver es una onda R alta en V1 y V2, con un infranivel del segmento ST y una onda T positiva. Muchas veces lo que sucede con estos pacientes es que se ve el infranivel del segmento ST y se piensa en un síndrome coronario sin elevación del ST. Pero si realizamos derivadas posteriores, nos podemos encontrar con la sorpresa de que era un síndrome coronario con elevación del ST en cara posterior. Esto porque en realidad lo que estábamos viendo era una imagen en espejo. Vean que los electrodos posteriores ven la R como una onda Q y el infranivel lo ven como un supranivel y finalmente la onda T positiva era realmente una onda T negativa. Con esto no estoy diciendo que siempre que veamos este patrón en V1 quiere decir que es un infarto con elevación del ST en cara posterior, pero sí que hay que pensar en él y realizar las derivadas posteriores para descartarlo. Veamos este ejemplo. Tal cual lo vimos en la diapositiva anterior, una onda R alta en este caso en V2 con un infranivel del segmento ST y una onda T positiva, por lo que es necesario realizar unas derivadas posteriores para hacer el diagnóstico. En el dibujo de la izquierda podemos observar la posición en la que se colocan las derivadas posteriores V7, V8 y V9. Y en la imagen de la derecha observamos cómo estas derivadas ven la cara posterior del corazón, cara opuesta a las derivadas V1 y V2. Es por esto la imagen en espejo.